La otra opinión de los atentados en Francia y orígenes del grupo terrorista ISIS. Doctor Talal Karawi, qué placer volver a saludar y conocer su otra opinión que es muy valiosa para nosotros. Estamos consternados, con el corazón arrugado, por tantas muertes en Francia, pero pienso que esas muertes son tan valiosas como las de los colombianos en 50 años, como las de Siria. Pero, ¿qué es el Estado Islámico, doctor Karawi? Gracias nuevamente por su amable entrevista. Vuelvo, afirmo y condenamos todos los actos terroristas que han pasado en Francia, que ha pasado en Líbano un día antes, que ha pasado con el avión ruso, que pasa a diario en Siria, que hace más de un mes ese llamado Estado Islámico masacró a más de 200 niños y las noticias no salen, porque la noticia es manipulada, con todo respeto, por los medios de comunicación más ricos del mundo. Primero, este no es un Estado islámico, ni Estado ni islámico. ¿Por qué? Porque esta es una filial de un grupo de terroristas conocido por todo el mundo, se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda fue creado por intereses en aquella época para derrocar a Rusia en Afganistán. Y ese grupo terrorista, lo mismo que hicieron el 11 de septiembre, fue condenado. Hoy en día tiene varias alas, entre ellas este llamado ISIS, o el Estado Islámico en Irak. Y cuando comenzó el problema en Siria, le incluyeron la última S en Siria, Irak y Siria, el Estado Islámico en Irak y Siria, porque era para utilizarlo con fines políticos, las potencias y los enemigos del gobierno de Bashar al-Assad de Siria. Siempre hemos dicho que los intereses de la grande potencia es el gas, el petróleo, dominar a la zona y después venderle las armas con el pretexto de protegerse de unos grupos terroristas. Ese es un grupo terrorista, como el Nusra, como Ahrar al-Sham. Hay varios grupos, tienen sus líderes regionales, que sea de los países árabes, que sea de Occidente, lo financian con armas y con dinero. ¿Usted me quiere decir que en cierto momento estos grupos extremistas, rebeldes, hoy en día llamados ISIS, fueron financiados por Estados Unidos? Por supuesto, el dinero lo pone desgraciadamente nuestros hermanos los árabes, que sea del Golfo, encabezado por Arabia Saudita, es lo que financia económicamente a esos grupos terroristas que están en la frontera con Siria y Irak. Logísticamente, Turquía le permite la entrada y el entrenamiento de todos esos grupos, y todos sabemos que Turquía hace parte de la OTAN, que quiere decir que Turquía no puede hacer nada si no tiene el beneplácito de Europa y de Estados Unidos. Y políticamente siempre ha estado protegido por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Francia, entre muchos países. Hoy en día hay más de 40 países económicamente financian esos grupos terroristas con un solo fin: derrotar al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Cómo se explica hoy que este grupo extremista, Estado Islámico, que es enemigo del Estado de gobierno de al-Assad, hoy sea enemigo de Estados Unidos y de Francia también? Claro, ellos querían derrocar a gobiernos árabes encabezados por Siria. No están con su política, por ejemplo, con la que tiene que ver con la causa principal de la causa palestina. Ese es el conflicto más importante. Siempre para desviar la atención mundial y las guerras hacia otros países. Mira qué hicieron con Libia, destruyeron a Libia y lo crearon ahora un cuento de la democracia. ¿Cuál democracia? Es puro grupo terrorista que maneja Libia.
¿Y quién saquea el petróleo? Todo el mundo sabe. Hicieron eso en Egipto y se cayó el gobierno del fundamentalismo en Egipto. Trataron de hacer en Libia y se cayó. En Irak hace muchos años lo están haciendo. En Siria han querido dividir y destruir y lo han hecho. Con su apoyo financiero y con armas y políticamente, han matado más de 250.000 personas en Siria, de un lado o del otro lado, que sea sirios. Hoy en día, ¿quién forma esos grupos terroristas? La mayoría son extranjeros. Por ejemplo, de Chechenia hay más de 7.000 hombres de Chechenia. ¿Cómo entran esos grupos a Siria si no con aviones y a través de Turquía? Por eso Rusia anticipó ahorita y apoyando al gobierno de Siria para poder derrotar a esos terroristas, lo cual la coalición internacional, que no ha podido hacerlo en un año, no ha podido hacer nada en Siria porque no lo quieren acabar, sino debilitar para seguir utilizándolo. En redes sociales vemos una fotografía de una caravana del grupo extremista Estado Islámico, aparentemente protegidos, custodiados por un helicóptero de los Estados Unidos. ¿Eso es real? Por supuesto, eso se conoce hace mucho tiempo. Tienen controlado casi 9 pozos de petróleo. Esa es banda de terroristas, que sea Daesh o sea Nasra. Venden el petróleo. Todos los días te salen más de 1.000 camiones llenos de petróleo a través de la frontera con Turquía. ¿Quién compra ese petróleo? Todo el mundo sabe, son compañías de Estados Unidos o de Occidente. ¿Qué dan a los terroristas? Le dan armas, le dan comida, le dan dinero. Entonces, ese grupo terrorista creció tanto, comenzó a reclutar gente. Por ejemplo, si miremos, hay 2 terroristas que combaten en Siria. Uno que es mercenario netamente, y con el tiempo se convierte en ideología islámica bajo el pretexto, y otros que son jóvenes, le meten la religión con fin de guerra y del yihad que se llama, y lo usan. Así pasó en Francia, así pasó en Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos. Hay millares de ciudadanos de esos países están peleando en Siria con el cuento del Islam, pero no tiene nada que ver con el Islam, porque el Islam es paz, como toda la religión. Si miremos quién apoya a los países islámicos de ultraderecha, es Occidente, sea Arabia Saudita. Los países laicos como Siria, Irak, Libia, Argelia, no lo apoya Occidente. Mira qué está pasando en el Yemen. ¿Qué tiene que ver el Yemen? Nos han creado guerras sucias, que entre chiitas y entre sunitas y entre bandos de un lado y de otro lado, y todo con el fin de destruir esos países de hace muchos años. Recordemos que todos esos países estaban ocupados por las mismas potencias internacionales. Nos duele mucho esos actos terroristas y lo condenamos profundamente, porque todos los días sucede y pasa en nuestros países, que sea Libia, que sea Siria, que sea Líbano, que sea Irak. Cuando vemos en noticias que Francia bombardeó un campamento de ISIS, del Estado Islámico en Siria, no son todos los sirios terroristas, es una parte nada más. Bombardeó en Raqqa. Raqqa es la base de Daesh, que es el mal llamado Estado Islámico. Ellos conocen hace más de 3 años dónde están, quién lo entrena, cómo entran las armas, quién vende las armas, quién financia. ¿Por qué apenas hoy lo bombardearon? ¿Por qué no lo bombardearon hace 1 año, hace 6 meses, hace 8 años? Porque ellos saben que son terroristas, pero lamentablemente lo han querido debilitar para utilizar a derrocar al gobierno de Siria, cual es un gobierno sólido. ¿Por qué? El pueblo apoya a su gobierno. La única solución, y dijo Assad hace muchos años, el presidente Assad, primero combatemos el terrorismo y nos sentemos a dialogar.
Aquí hay espacio para todo el mundo. Si hay que hacer democracia, se hace democracia. Libertad, libertad. Pero derrotemos el terrorismo. No, era primer punto en la agenda de Occidente y de los países árabes derrocar a Assad primero. Lo cual Rusia, su aliado principal, y Irán, incluida China, Brasil, muchos países del mundo, está con el legítimo Estado del gobierno del presidente Assad. Doctor Karawi, gracias por acompañarnos. Que la paz llegue al mundo. Que acabemos el terrorismo en cualquier lugar del planeta Tierra. Por supuesto, pero desafortunadamente, como te dije, con todo respeto a la prensa es manipulada y manejada a intereses de los países. Cada país tiene su medio de comunicación, lo maneja como quiera y le exige con la publicidad para qué desviar la información. Colombia lleva 60 años sufriendo con el conflicto. ¿Qué pasa? ¿Quién le ha tocado? ¿Quién le ha interesado? Nada. Yo personalmente sufro mucho cuando muere un colombiano, cuando muere un sirio, cuando muere un libanés, cuando muere un francés. ¿Por qué? Nos toca pagar con vida lo que quieren la gran potencia para dominar la zona. Lo que hay que ser es de verdad solidario con todos esos países, acabar con la miseria y con la pobreza y que haya paz en todos esos países. ¿Qué quieren de Siria? Dejen Siria que su gobierno siempre, Assad no puede estar en el futuro, como si fueran los presidentes de las grandes naciones nacidos en Siria y eligen quién va a ser el presidente. El pueblo de Siria, el pueblo del Líbano, el pueblo de Irak, elige a su gobernante. Y eso es lo que queremos, que paren la guerra, que ayuden a que haya una cumbre por la paz y que lleguen esos países a terminar la guerra y que haya paz para todo su pueblo.